Sí, profe. Pasa lo mismo Sí, si esta reglita, chicos. Sí, profe. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a terminar con la idea primero. Fíjense, entonces, si yo necesito 84 y puse 28, me está faltando hidróxido de sodio. Entonces, ¿la conclusión cuál es? La conclusión es que el reactivo limitante es ¿quién? El hidróxido. El hidróxido. El hidróxido. ¿Bien? Así como en el caso del ejemplo de la bicicleta, el limitante que eran, ¿las gomas, el manubrio o el cuadro de la bicicleta? El cuadro. El cuadro de la bicicleta, porque necesitaba dos y tan solo tenía una. Acá pasa lo mismo, el limitante es el hidróxido, porque necesito 84, pero solo tengo 28. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. entonces, una vez que yo conozco cuál es el reactivo limitante, voy a saber dos cosas. Por un lado, que si el hidróxido es el reactivo limitante, va a haber un reactivo que esté en exceso. ¿Cuál va a ser el reactivo en exceso? El otro. El ácido. Por ende, entonces puedo poner, por ende, el reactivo en exceso es el ácido fosfórico. ¿Sí? Esa es otra conclusión que yo puedo sacar. ¿Sí? Conociendo el reactivo limitante. ¿Bien? ¿Cuál es la segunda conclusión que yo puedo sacar? Una vez que conozco todo esto, la segunda conclusión que puedo sacar es que la cantidad de fosfato o de sal que forme depende de la cantidad de hidróxido de sodio. Bien, entonces, la cantidad de producto depende de del reactivo limitante. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, profe. Esa es otra conclusión que yo puedo sacar. Que la cantidad de fosfato monoácido que forme no depende de la cantidad de ácido fosfórico, sino que va a depender de la cantidad de hidróxido de sodio, o de potasio en este caso, porque ese es el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta segunda conclusión? Que yo todos los cálculos que haga los voy a tener que hacer utilizando el reactivo limitante en la regla de 3. ¿Sí? No puedo usar el reactivo en exceso, que es el ácido. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, Sí. profe. Bien. Ahora, fíjense acá que yo hice mezclar 98 gramos de ácido con 112 de hidróxido y puse como dato los 73,5 gramos de ácido, ¿sí? Y acá averigüé X, ¿sí? Eso es lo que hice yo. Comparé, hice una regla de 3 entre los reactivos y puse como dato, a partir del enunciado del ejercicio, utilicé esos 7,3, esos 73,5. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí. Ahora, fíjense qué pasa si yo en vez de usar esos 73,5, utilizo los 28 gramos de hidróxido. ¿El resultado va a ser lo mismo? No. O sea, si yo acá digo, los 28 gramos de ácido reaccionan con 112 gramos de hidróxido. Ahora, si utilizo 28 gramos de hidróxido, ¿cuántos gramos de ácido necesito? 24,5. ¿Sí?
Bien, yo necesito, para esos 28 gramos de hidróxido, necesito 24,5. ¿Estamos? ¿Y cuántos puse? 73,5. 3,5. O Haciendo la sea, mezcla, sacamos el en exceso. conclusión, puse y necesito, ay, perdón, esto es lo que necesito. ¿Me sobra o me falta ácido? Me sobra. Me sobra. La conclusión es la misma, entonces, o yo solamente cambiando la reglita 3, la reacción química cambia. Fíjense, ¿qué habíamos puesto acá? Eh, ¿Qué habíamos puesto en las conclusiones anteriores? Que ¿quién era el reactivo en exceso? El reactivo en exceso era el ácido ácido. fosfórico. El ácido. Y acá, si yo cambié la reglita de 3, ¿el ácido fosfórico qué es? Si puse 73 y necesito 24. ¿Me Y sigue sobra o me siendo, falta? y Sigue sigue siendo en siendo en exceso. exceso, ¿sí? La reglita de 3 no va a cambiar, ¿sí? La reglita de 3 que yo utilice, el dato de entrada que yo utilice para hacer la reglita de 3, no va a cambiar quién es el reactivo limitante, sino que me va a decir las cosas. Tengo el reactivo en exceso, ¿sí? Sí, profe. La conclusión es la misma. El reactivo limitante es el hidróxido de potasio y yo todos los cálculos que me pregunten para averiguar lo que sea, lo tengo que hacer utilizando el hidróxido de potasio porque ese es el reactivo limitante. ¿Estamos? ¿Cómo hago para averiguar el reactivo limitante en un ejercicio? Cuando el ejercicio es de este tipo, donde se mezclan dos cantidades finitas, es decir, dos números, que me los da como dato, simplemente hago una regla de 3 comparando la estequiometría de los reactivos, utilizo uno de los datos del ejercicio para terminar de armar la regla de 3 y de esa forma averiguo o el reactivo en exceso o el limitante. Y por ende, si averiguo el reactivo limitante, el otro va a ser el que esté en exceso, y si averiguo el reactivo en exceso, el otro va a ser el limitante. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, sabiendo ya que el reactivo limitante es el hidróxido de potasio, vamos a ver, ahora sí, por fin, a resolver el ejercicio. Dice, las cantidades de reactivo, las cantidades agregadas de ácido y de hidróxido, ¿reaccionan completamente? No. No. No, punto. Solo reaccionan ¿cuántos gramos de hidróxido? Yo lo saqué recién en la reglita 3. ¿Quieren que las vuelva para atrás? Habíamos quedado que quiere el reactivo limitante. El hidróxido. Entonces, ¿ese va a reaccionar completamente o no? No. No, profe, Sí, se nos ese reacciona es el que completamente. reacciona completamente. El que me sobra es el otro, el que está en exceso. El limitante reaccionó todo. El que está en exceso es el que sobra. ¿Cuál era el que estaba en exceso? El ácido sulfúrico. Fosfórico. Fosfórico. Bien, entonces no, la respuesta es, solo reaccionan 28 gramos de hidróxido, porque es el limitante, entonces reacciona completamente, ¿sí? Y solo reaccionan 24,5 gramos de ácido, ¿sí? Era lo que había calculado en la reglita de 3 anterior.
Ahora, ¿entendieron el procedimiento? Sí, profe. O sea, reaccionó todo el hidróxido, porque es el reactivo limitante, fíjense, 28 y 28. Y el reactivo en exceso, que es el ácido, yo puse 73,5, pero solo reaccionaron 24,5, que es lo que obtuve en la reglita de 3 anterior que hicimos. ¿Bien? ¿Los perdí o me siguen? Sí, profe. ¿Se entiende? Perdón. Dice, si hubiera un reactivo en exceso, ¿cuál es y cuánto es el exceso? ¿Hay reactivo en exceso? Sí, el ácido. El ácido es el reactivo en... Ah, que me lo escribí. El ácido es el reactivo en exceso y ¿cuánto sobra? 49 gramos. O sea que pusiste 73 y sobran 49. Claro. No. Está bien. Sí, sí. ¿Cómo hago para saber yo cuánto reaccionan? Acuérdense la reglita de 3 que hicimos recién. 98, lo voy a volver a repetir por las dudas. Gramos de ácido reaccionan con 112 gramos de hidróxido. 28 gramos de hidróxido. ¿Cuánto me daba de ácido? 24,5. Acá me da como resultado 24,5 gramos de ácido. ¿Sí? Si yo, acuérdense, esta era la reglita de 3 de recién, ¿sí? La última que planteé. Fíjense, de acá sacamos que tan solo reaccionan esta cantidad de ácido y de acá sacamos que me sobra ácido. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el reactivo en exceso? Y si utilicé, si solo utilizo 24,5 y agregué 73,5, ¿cuánto sobra? 73,5 menos 24,5. ¿A cuánto es igual? Lo había dicho un compañero, creo. 49 gramos. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Diga cuáles son las cantidades de ambos reactivos que reaccionan. La pusimos acá. La respuesta es la misma. Reaccionan 28 gramos de hidróxido y 24,5 de ácido. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora me dice, calcule la cantidad de fosfato monoácido que se obtiene en moles y masa. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que les había dicho yo que tenía que hacer una vez que había calculado el reactivo limitante? Y yo quería averiguar alguna otra cosa del ejercicio. ¿Qué tenía que usar para armar la regla de 3? ¿El reactivo en exceso o el reactivo limitante? Limitante. El limitante. Entonces, para calcular la cantidad de fosfato monoácido de potasio que voy a formar o voy a obtener, tengo que utilizar la cantidad de hidróxido en este caso de potasio, que reaccionó. ¿Por qué utilizo el hidróxido de potasio y no hago la regla de 3 con la del ácido? Bueno, porque yo calculé o
o saqué como conclusión que el hidróxido de potasio es el reactivo limitante. ¿Bien? Entonces, utilizando la reglita de 3, haciendo una reglita de 3, utilizando el hidróxido y la sal, puedo calcular cuánta sal voy a formar. Entonces, como la reglita de 3, si 112 gramos, esto lo saco por la estiquiometría, de hidróxido, me permiten formar cuántos gramos de ácido, de sal. 174 gramos. Permiten formar 174 gramos de sal. Si yo tan solo utilicé 28 gramos, ¿cuánta sal voy a formar? $43,5 gramos de sal. Bien. Esta es la respuesta. Bien. ¿Sí? Entonces ya calculé la masa o los moles de sal que formé. La masa. La masa. Ahora calculo los moles. Un mol de sal, ¿cuánto pesa? 6,02 por 10 a la 23. Eso pesa. 174 gramos. Un mol de sal pesa 174 gramos de sal. ¿Sí? ¿Siguen la regla de 3? Sí, profe. Bien. ¿Cuántos gramos de sal formé? 43,5. Si formé tan solo 43,5 gramos de la sal, ¿cuántos moles son esos 43,5? 0,25. Bien. Entonces, de esta forma, si yo mezclo 73,5 gramos de ácido con 28 de hidróxido, voy a formar tan solo 43,5 gramos de sal, o lo que es lo mismo, 0,25 moles. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Chicos, esta parte de reactivo limitante es la que siempre cuesta. Es difícil explicarla presencialmente o que le razonen. Imagínense lo difícil que es ahora por esta modalidad. Me quiero quedar tranquilo y dígame con sinceridad si la entendieron. Sí, yo sí, profe. Sí, yo también. Sí, profe, yo sí le entendí. Bueno, ¿alguna duda? Con eso terminamos. No, profe, por mí no. Muchas gracias. No, profe, no tengo duda yo.